Hola, vamos a continuar con regla de la cadena a la derivación implícita. En el video anterior hice un ejemplo de este tema, pero solo involucraba a la variable x y y. En este caso, en nuestra ecuación que debería estar igualada a 0, implica x, y z y se define implícitamente que z es una función derivable respecto de x y respecto de y. Si tu ecuación no está igualada a 0, con un poquito de álgebra tú te encargas de dejarla así, igualada a 0. Del lado izquierdo vamos a dejar todos los términos y todos esos términos va a ser nuestra f mayúscula, que es la que estoy utilizando en estas formulitas, y del lado derecho pues dejamos el 0. La derivada parcial de z respecto de x sería menos, y en el numerador, bueno, aquí tengo una división, en el numerador tengo la derivada parcial de toda nuestra f, de todos los términos que tengamos aquí, respecto a x, y se divide otra vez entre esta f derivada parcialmente respecto a z. Aquí tengo una fórmula similar para la derivada parcial de z respecto de y, sería menos fy entre fz. Derivada parcial de nuestra f respecto de y, derivada parcial de f respecto de z. Lo único que debemos de tener cuidado o asegurar es que la derivada de nuestra f respecto de z no sea 0, sea diferente de 0. Y vamos a hacer un ejemplo. Nos piden calcular la derivada de z parcialmente respecto de x y también respecto de y, de z respecto de y. Y aquí nos dan la ecuación. Si te das cuenta, nuestra ecuación pues no está igualada a 0. Entonces el primer paso es tener la ecuación de esta forma. La voy a escribir aquí abajito. Voy a pasar estos dos términos al lado izquierdo. Entonces menos x cúbica quedaría como más x cúbica y menos z al cuadrado. Si tú deseas más bien estos términos pasarlos del lado derecho, está bien. Nuestra f sería todos los términos que estén de un solo lado. No pasa nada. Entonces, en este caso mi ecuación quedó así. Y voy a empezar con el cálculo de la derivada de z respecto de x. Bien, solo para ser un poquitito más explícitos, todo esto sería nuestra f. Bien, entonces empiezo con ese signo menos, la fracción. En el numerador voy a derivar respecto a x. Entonces aquí tengo x dentro de un coseno, entonces voy a derivar este coseno. La derivada es menos seno del argumento por la derivada del argumento. La derivada de x es 1, la derivada de z es 0. Recuerda que en esta derivada, x es la variable de derivación, y y z las vamos a considerar constantes. Entonces esto es constante, su derivada es 0. Aquí la derivada sería 3x al cuadrado. Y la derivada de menos z cuadrada es 0. Bien, ya tenemos calculado fx. Voy a poner la palomita, ya. Vamos a derivar fz, f respecto de z. Entonces vamos a considerar la z como nuestra variable de derivación y la x y la y van a ser constantes. Entonces la z la tengo aquí dentro del coseno, su derivada sería menos seno de x más z por la derivada del argumento. La derivada de x es 0 y de z es 1. La derivada de 2y es 0, la de x cúbica es 0 y la de menos z cuadrada sería menos 2z. Y ya tenemos el denominador. Ya acabamos de calcular la derivada, simplemente voy a reducir un poquito. Por ejemplo, este signo menos yo lo podría multiplicar ya sea por el numerador o por el denominador. Yo voy a elegir multiplicar por el denominador. Esto lo voy a poner aquí abajo. Este menos por este menos nos da más, luego este menos por este menos da más, y el numerador se deja así como estaba. Bien. Ya tenemos la primera derivada que nos pedían, que es esta de aquí. Vamos a calcular esta. Lo voy a hacer de este lado. Derivada de z respecto de y.
Empiezo con el menos de aquí. Ahora la f la derivo parcialmente respecto de y. Entonces x y z las voy a considerar constantes. El coseno tiene x y z, entonces todo el coseno es constante, su derivada es 0. Sigo aquí, aquí sí tengo y, su derivada sería 2. Aquí esto es 0 y este es 0, entonces así queda el numerador. El denominador va a ser igual que el que tengo aquí. Lo podemos copiar. Porque es el mismo, obsérvalo. Bien, este también ya lo tengo así de arriba. Y por último voy a multiplicar el signo. Si tú quieres multiplicarlo por el numerador está bien. Yo lo voy a multiplicar pero por el denominador para que esto quede positivo. Va a quedar así. Positivo. Y aquí también. Bien, hemos calculado nuestras derivadas que nos pedían. Derivada de z respecto de y parcialmente y derivada parcial de z respecto de x. Espero que con este video haya quedado claro este concepto. Si te gustó, por favor dale me gusta, comparte este video y también suscríbete a este canal. Gracias.